Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos encontramos aquí con una noticia que francamente ha sacudido los cimientos de nuestro mundo del entretenimiento y que, si les soy completamente honesto, nos ha dejado a todos con la boca abierta y un nudo en el estómago. Como bien han podido apreciar por el título que adorna este vídeo, hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha surgido el 3 de octubre de 2025, centrada en la pareja que ha cautivado a tantos, Alil y Esla. Prepárense porque esto es algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. En el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, de esas parejas que creíamos sólidas como rocas, que admirábamos y que parecían tener un futuro prometedor, nunca se sabe qué giros puede dar la vida. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta noticia, les invito de corazón, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que ven en pantalla y activen la campanita que les aparecerá al lado. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias de última hora y análisis tan detallados y, francamente, tan conmovedores como el que vamos a emprender hoy. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío y desentrañemos este misterio. La noticia sobre Alil y Esla ha explotado en las redes sociales y ha resonado en todos los medios de entretenimiento como una auténtica bomba. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en la esfera mediática o que necesiten un pequeño recordatorio, Alil y Esla no son una pareja cualquiera. Han sido, y hasta ahora se pensaba que seguían siendo, un foco de atención mediática constante durante bastante tiempo. Sus seguidores, una legión inmensa, los han adorado desde sus inicios, admirando la profunda conexión que proyectaban, su aparente complicidad en cada aparición pública y, en general, la forma en que parecían navegar juntos de la mano por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Han sido el tipo de pareja que inspira, la que parece tenerlo todo: talento desbordante, carisma magnético y una relación que muchos envidiaban y aspiraban a tener. Pero como bien sabemos, y esta es una lección que la vida nos enseña constantemente, las apariencias a veces engañan de la manera más cruel, y la información que ha comenzado a filtrarse y a cobrar fuerza el 3 de octubre de 2025 es, cuanto menos, desconcertante y para muchos profundamente triste. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido para generar tanto revuelo? Bueno, hasta este preciso momento los detalles son todavía un tanto confusos, un mosaico de fragmentos de información que circulan a gran velocidad y de los cuales se desprenden diversas versiones. Sin embargo, lo que parece ser el núcleo irrefutable de esta noticia es un giro inesperado y, francamente, drástico en su relación. Estamos hablando de algo que tiene el potencial de alterar radicalmente la percepción que muchos tienen de ellos como individuos y como pareja, y por supuesto, de afectar profundamente sus prometedoras carreras. Se rumorea, y esto es un punto crucial que debemos recalcar una y otra vez, que son rumores, pero rumores que, según fuentes bastante cercanas a su círculo íntimo, están cobrando una fuerza inusitada, que la pareja estaría atravesando una crisis de proporciones épicas, o peor aún, que habrían tomado caminos separados de una manera que nadie, absolutamente nadie, pudo anticipar. Y no estamos hablando aquí de una pequeña discusión pasajera, de un desacuerdo de fin de semana, sino de un quiebre que parece ser definitivo, o al menos de una gravedad que nos deja helados. Permítanme que analicemos un poco el contexto que rodea a esta pareja. Alil, un nombre que resuena con carisma en cada pantalla donde aparece, conocido por su presencia magnética que hipnotiza al espectador, y Esla, una artista igualmente versátil y carismática, de esas que dejan huella con cada uno de sus proyectos, han sido sin duda una de las parejas favoritas de la industria del entretenimiento. Sus interacciones públicas, cada fotografía compartida, cada guiño en un evento, siempre han sido objeto de análisis y comentarios. La química palpable entre ellos era algo que no solo se veía, sino que se sentía, una conexión que muchos envidiaban secretamente. Han compartido momentos cruciales en sus vidas, tanto en la esfera personal como en la profesional, tejiendo una historia que sus seguidores se habían acostumbrado a ver evolucionar, a verlos juntos, apoyándose mutuamente en cada desafío. Por eso, cuando esta noticia comenzó a circular, con la velocidad del rayo, la reacción inicial de la gran mayoría fue de pura incredulidad. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente sólida, tan a prueba de todo, estuviera pasando por algo así? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada? ¿Ha de felicidad y éxito conjunto? Las primeras pistas de que algo no marchaba sobre ruedas comenzaron a aparecer de forma muy sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado.
Quizás algunos de ustedes notaron con la agudeza que caracteriza a los verdaderos fans, que sus apariciones públicas conjuntas se habían vuelto notablemente menos frecuentes. O tal vez observaron que en las plataformas de redes sociales, ese escaparate de sus vidas privadas, las publicaciones conjuntas habían disminuido considerablemente, dando paso a un mayor contenido individual. A veces son precisamente esos pequeños detalles, esos silencios incómodos o esas ausencias notables, los que nos brindan una señal de alerta, un indicio de que algo se está gestando. Pero en medio de la vorágine de sus vidas profesionales, de los compromisos constantes, de los rodajes interminables y los eventos sociales, muchos de nosotros, incluyendo quizás hasta sus círculos más cercanos, no les dimos la importancia que merecían. Y es que cuando estás acostumbrado a ver a una pareja unida, a esa imagen de dos personas que caminan de la mano, es increíblemente difícil imaginar, e incluso concebir, un escenario diferente, uno en el que esa unidad se rompa. Pero la noticia que ha explotado el 3 de octubre de 2025 es, sin duda alguna, mucho más que una simple sospecha, más que una corazonada. Parece que hay información concreta, hechos que aunque no hayan sido confirmados oficialmente por ellos mismos todavía, están circulando con una base sólida. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y a la vez, inevitablemente, un poco más triste para sus innumerables fans. Se habla de una posible ruptura, pero no de una ruptura amistosa, de esas que se anuncian con elegancia y respeto mutuo. Las especulaciones apuntan a circunstancias mucho más complejas, incluso a desacuerdos profundos, a heridas difíciles de sanar, que habrían llevado a esta penosa situación. Algunos rumores, que provienen de fuentes supuestamente fidedignas, mencionan diferencias irreconciliables en sus planes de vida, en sus visiones de futuro, o quizás diferencias irreconciliables en sus aspiraciones profesionales que en lugar de complementarse han terminado por chocar de manera destructiva. Otra vertiente de las especulaciones, quizás la más dolorosa y la que genera mayor morbo, gira en torno a posibles infidelidades o malentendidos graves que habrían cruzado la línea de la reconciliación. En el complejo y a menudo cruel mundo de las celebridades, donde la presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad son el pan de cada día, las relaciones pueden volverse especialmente frágiles, como el cristal. Cada paso que dan es analizado con lupa, cada palabra que dicen es interpretada de 1000 maneras distintas, y cada gesto público puede ser DEFGHICADO y magnificado. Y si a todo esto le sumamos la inherentemente complejidad de la vida privada, de las tentaciones y de las presiones externas, es fácil que surjan grietas, problemas que si no se abordan a tiempo, pueden terminar por resquebrajarlo todo. Lo que sí es una certeza absoluta, un hecho innegable, es que esta noticia ha generado una ola monumental de reacciones. Por un lado, están los fans más leales, aquellos que los han seguido desde el principio de sus carreras, que han celebrado sus éxitos y han sufrido sus tropiezos, y que ahora están profundamente preocupados por su bienestar individual. Expresan su tristeza, su decepción ante la posible pérdida de una pareja que admiraban, pero también muestran un apoyo incondicional, deseando fervientemente que ambos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que decidan tomar por separado. Por otro lado, y no podemos negarlo, están aquellos que lamentablemente disfrutan del drama, que se alimentan de las polémicas y de los escándalos, y que ya están especulando a más no poder, creando teorías conspirativas, difundiendo información, a veces verídica y a veces completamente inventada, en un afán por alimentar el cotilleo. En este punto es absolutamente fundamental recalcar la importancia vital de ser prudentes con la información que consumimos y sobre todo, que compartimos. Mientras esperamos con ansias una confirmación oficial por parte de Halil y Esla, o de sus representantes, es esencial no caer en la trampa de los chismes malintencionados, de los rumores infundados o de los juicios precipitados. Detrás de las cámaras, detrás de las glamurosas portadas de revistas, detrás de los personajes que interpretan en pantalla, hay personas reales con sentimientos reales, con vidas complejas y en este momento posiblemente con mucho dolor. Y esas personas merecen, por encima de todo, nuestro respeto. Sin embargo, no podemos obviar ni negar el hecho de que este tipo de noticias, por más tristes que sean, generan un interés innegable. Nos hacen reflexionar sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas, sobre los efectos de la fama, sobre cómo la vida privada de las figuras públicas se convierte, de manera casi inevitable, en un espectáculo para el consumo masivo. ¿Qué significará esta noticia para sus carreras individuales a partir de ahora? ¿Cómo afectará esta inesperada tormenta a los proyectos que tenían en marcha, a los contratos firmados, a las ilusiones compartidas?
Estas son preguntas que sin duda alguna, el tiempo se encargará de respondernos, pero que ahora mismo nos dejan en un estado de incertidumbre y expectación. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que el 3 de octubre de 2025 quedará marcado, grabado a fuego, en la historia reciente del mundo del entretenimiento como el día en que se recibió una noticia totalmente inesperada y devastadora sobre Alil y Esla. Un giro de guión en sus vidas reales que nadie, ni el más sagaz de los analistas, ni el fan más devoto, pudo prever, y que sin duda alguna seguirá dando muchísimo de qué hablar en los meses venideros. En resumen, la impactante noticia sobre Alil y Esla que ha saltado a la luz pública el 3 de octubre de 2025, gira en torno a un posible y drástico quiebre en su relación sentimental. Aunque los detalles exactos aún no han sido confirmados oficialmente por la pareja, los rumores que circulan con insistencia apuntan a una crisis profunda, quizás incluso a una separación inminente cuyas causas son objeto de intensas y variadas especulaciones, desde diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida hasta problemas más complejos y dolorosos que habrían minado su relación desde sus cimientos. Esta noticia ha conmocionado profundamente a sus seguidores y ha generado un revuelo sin precedentes en los medios de comunicación y las redes sociales, abriendo un debate necesario sobre la fragilidad de las relaciones en el ojo público y la imperiosa necesidad de ser prudentes y respetuosos con la información que manejamos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este análisis profundo y, esperemos, esclarecedor de esta compleja noticia. Espero sinceramente que les haya resultado interesante y que les haya aportado una visión más clara, aunque agridulce, de lo que está sucediendo con Alil y Esla. Agradezco enormemente desde lo más profundo de mi corazón, que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y a formar parte de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan realmente de esta noticia? ¿Tenían alguna sospecha, alguna intuición que ahora cobra sentido? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, me nutro de sus perspectivas y disfruto enormemente debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y han disfrutado de nuestro análisis, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta que nos motiva a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que también puedan estar interesadas en este tema y, lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad y noticias de última hora, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y más debates. Hasta pronto y cuídense mucho.